Bueno, en el otro video nos habíamos quedado aquí en el análisis de este pequeño circuito y vamos a seguir pues dándole solución. Entonces, lo que habíamos mencionado, para el inciso A le voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Ya seguimos la trayectoria, caídas de tensión, más menos, más menos, más menos, menos más. Y aquí está el modelo matemático de aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Más BR2, más BR4, más BR6, menos la fuente de voltaje. Y obviamente de manera literaria dice que la ley de voltajes de Kirchhoff es igual a la suma de todas las caídas de tensión. La suma de todas las caídas de tensión es igual a las elevaciones. Caída de tensión, caída, caída y suministro de energía. Consumo, consumo, consumo y suministro. Bueno, entonces ahora aquí le voy a aplicar la ley de Ohm. Vamos a indicarlo. La ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm está caracterizado por corriente, es esta I que le está circulando al elemento y le está pasando por R2, más la corriente le está pasando por R4, más la corriente le está pasando por R6 y es igual a la fuente de voltaje de 24 volts. Voy a sustituir los valores, es decir, tenemos la R2 que vale 2 ohms, más 4 por I, más este vale 6 ohms, el subíndice me indica la magnitud de la resistencia, y la fuente de voltaje es igual a 24 volts. Factor común la corriente, 2 más 4 más 6 igual a 24. Por lo tanto la corriente, bueno, puedo sacar la suma aquí rápidamente. La suma 2, 4, 6, 6 y 6 son 12, 24, por lo tanto la corriente sería 24 entre 12 y creo que es igual a 2 unidades, 2 amperes. La corriente, aquí ya está entonces, la corriente que circula por cada uno de los elementos serían 2 amperes. Inciso B. Vamos a ver qué nos pide el inciso B. El voltaje al cual se encuentran las resistencias, es decir, la caída de tensión. Voltaje en R2, voltaje en R2, voltaje en R4 y voltaje en R6. Recordando que su modelo matemático, corriente por R2, corriente por R4 y corriente por R6. Si sustituimos valores, corriente 2, en todo el cálculo la corriente es la misma y lo único que está cambiando sería el valor del resistor. Aquí vale 2, aquí vale 4 y aquí valdrá 6, 4, 8 y 12 unidades de voltaje, volts. Poner aquí V y V. Y ahí está el inciso B. Inciso C, la potencia suministrada por la fuente. Inciso C. Recordando que el concepto de potencia es únicamente la interacción de el voltaje y la corriente que está suministrando la fuente. Tengo esta fuente y está suministrando una cantidad de corriente de 2 amperes. Entonces la potencia va a estar caracterizada únicamente por la interacción del voltaje. Tengo la fuente de voltaje que es de 24 y lo voy a multiplicar por la corriente que es igual a 2. 2 por 4, 8, 2 por 48 watts. Y ahí está el inciso C. Inciso D, la potencia consumida por cada resistor. Vamos viendo. Inciso D. Para este caso puedo contener 3 formulismos. Para la potencia, este es el básico, este formulismo es el básico. Potencia es igual al voltaje por la corriente. Por ejemplo, la potencia de R2, potencia de la resistencia 2. Voy a utilizar por lo tanto va a ser el voltaje por la corriente al cual se encuentra dicho elemento.
hay otro formulismo que lo voy a ocupar en la resistencia 4, potencia en R4. Si sustituyo en esta, si sustituyo de acuerdo a la ley de Ohm, sustituyo el voltaje, voy a sustituir el voltaje por la ley de Ohm. Aquí está la ley de Ohm. ¿Dónde está? Bueno, lo voy a indicar aquí. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Esta es la ley de Ohm. Lo sustituyo. Voltaje es igual a la ley de Ohm, que es corriente por resistencia. Y podemos observar que aquí puedo multiplicar I por I cuadrada por R. Este es el nuevo formulismo. Por lo tanto, otro formulismo que me puede ayudar a encontrar la corriente en un elemento resistivo, I cuadrada R. Y por último, voy a aplicar otro nuevo formulismo. Bueno, no es nuevo, sino que a partir de este concepto y sustituyendo ya sea voltaje, me va a dar esto, o sustituyendo corriente me va a dar otra fórmula en R6. Nuevamente el básico es igual a I voltaje por corriente. Ahora voy a sustituir de acuerdo a la ley de Ohm, voy a sustituir la corriente de espejo. Por lo tanto, corriente es igual, este elemento está multiplicando, pasa dividiendo a B entre R. B entre R, que es la corriente sustituyendo la ley de Ohm. B por B, B cuadrada, aquí lo convierte en una fracción, 1 por R, R. Entonces, esta es la nueva interpretación de ese formulismo. Entonces, lo que voy a hacer es únicamente sustituir los valores, potencia en R2, voltaje al cual se encuentra R2. Creo que aquí lo tenemos, son 4 volts. Por la corriente a todos los elementos le está pasando la misma corriente, 4 por 2, 8 watts. De estos 48 que suministra la fuente, se está chupando o está consumiendo 8. R4 I cuadrada es la misma corriente que le pasa a todos los elementos. Por R la resistencia es 4. 2 al cuadrado, 4 por 4, 2 al cuadrado, 4 por la resistencia, 4 por 4, 16 watts. De estos 48, se está chupando 16. Y por último, en R6 está a 12 al cuadrado entre la resistencia 6. Es 12 por 12, para no utilizar la calculadora. 12 por 12 es 12 al cuadrado, 12 entre 6 igual a 2. 2 entre 6 igual a 2 por 12, que el que quedó, dividí nada más entre dio 2, es 2 por 12, 2 por 2 son 4, 2 por 1, 24 watts. Miren, de esos 48, le tocó 24. Y si lo sumamos, los 8, los 16 y los 24 me van a dar 48. 24 y 16 serían 48. 10, 2, 3 y 1, 4, sí, 48 watts. Y efectivamente, acá también se cumple esa igualdad. Las caídas de tensión, 4 y 8, 12 más 12, 24 ¿qué? 24 volts. Entonces sí, en cierta manera sí se interpreta o sí coincide el análisis matemático con lo que estamos observando o trata de seguir la realidad. Por último, el inciso D, la resistencia total que percibe la fuente de voltaje entre las terminales. Es decir, yo puedo sacar un circuito equivalente, en vez de contener 2, 4 y 6 ohms en serie con una fuente de voltaje, puedo contener la fuente de voltaje más menos sus terminales. Aquí está una terminal, aquí está otra terminal, y lo único que puedo yo determinar sería la suma de estas tres resistencias, es decir, la red de carga sería el equivalente
de únicamente una sola resistencia en paralelo con la fuente, y esa resistencia sería de 12, 2, 4 y 6, de 12 ohms. Es decir, la resistencia total es igual a la R de 2, R de 4 y a la R de 6. Resistencia total y resistencia total 12 ohms. Bueno, aquí el símbolo de ohms. Y ahí está el inciso E. Como ven, la aplicación de esta ley de voltaje de Kirchhoff es muy sencilla, muy práctica, y es necesario hacerlo así, de esta manera, paso por paso. Espero que algunos que hayan llevado un bachillerato en donde les mostraron este tipo de análisis no se desesperen. Antes mucho mejor. Esta es una información adicional, una metodología pues práctica, o un punto de vista distinto del cual vieron en el bachillerato, pero es necesario hacerlo así, paso por paso, porque posteriormente no únicamente vamos a contener una sola malla, vamos a contener 2, 3, 4 mallas, y obviamente se nos va a hacer más interesante todavía el circuito. Bueno, entonces aquí le dejamos con respecto a la ley de voltajes de Kirchhoff.